Bienvenidos, buenas noches. Son las 7 en punto aquí en el estudio de radio. Comienza un día nuevo. Hoy es el 31 de octubre, último día del mes. Mañana vamos a empezar con el mes de noviembre. Ya casi vamos a finalizar el año 2022. Afuera hace un poco frío, son 15 centigrados fuera del estudio, pero aquí en el estudio tenemos calor y estamos muy impacientes para empezar y dar a Dios la gloria y la honra. Pues vamos a empezar. Bienvenidos a una nueva semana con el Señor. Señor, en esta noche te pedimos una lluvia, Jesús, una lluvia de bendición en nuestras vidas. Toca cada corazón, Jesús, cada vida. Sí, Jesús. Lluvia, derrama de tu espíritu, desciende hoy tu fuego, sana mis heridas.
heridas, restáurame, Señor. Y Dios manda lluvia, derrama de tu espíritu, desciende hoy tu fuego, sana mis heridas, restáurame, Señor. Daniel, quisiera que nos dirías: manda la lluvia, el rocío de tu amor, llenando las vidas de tu pueblo hoy, Señor. Manda la lluvia, el rocío de tu amor, visita hoy mi vida, cámbiame, Señor. Dios manda lluvia, derrama de tu espíritu, desciende hoy tu fuego, sana mis heridas, restáurame, Señor. Dios manda lluvia, derrama de tu espíritu, desciende hoy tu fuego, sana mis
fuerte y Dios manda lluvia. Derramaré tu espíritu. Señor, te agradecemos esta noche por la oportunidad que hemos recibido una vez más para hacer esta transmisión, para darte la gloria, para darte la honra, para bendicionar tu nombre. Y te agradecemos, Señor, por una nueva semana en la cual tú nos vas a bendecir. Te pedimos también tu misericordia para las personas que hoy están sufriendo una maleza, que está pasando por momentos difíciles, por circunstancias que les quiten la esperanza. Pero sabemos que tú eres un Dios que siempre se está manifestando en nuestras vidas. Gracias, Señor. Y esta noche, conjuntamente, usted y yo, que nos está sintonizando, vamos a dar la gloria y la honra a nuestro Dios. Y la próxima canción la vamos a dedicar con un saludo de una buena semana de bendiciones a Latifa Félix, Norma Peters, Angela Cron, nuestra gente de Colombia y Ecuador, Isaac Paternina y María Eugenia, Orlando Ubía, y la vamos a dedicar también a Irving Albertes y su casa. Especialmente para ustedes tengo la próxima canción. Se alegra la creación, en luz rodeado está, la oscuridad se va y tiembla ante su voz, tiembla ante su voz. Cuán grande es Dios, canten hoy cuán grande es Dios, y todos lo verán. Cuán grande es Dios. Toda la eternidad en sus manos está, principio y final, principio y final. Bendita Trinidad, tres en uno son, Cordero y León, Cordero y León. Cuán grande es Dios, canten hoy cuán grande es Dios, y todos lo verán. Cuán grande es Dios, cuán grande es Dios.
Cuán grande es nuestro Dios. No hay otro Dios más grande que nuestro Dios. Un Dios misericordioso, un Dios de amor, un Dios de gracia. Abre tu corazón esta noche para recibir de Dios. Deja que Dios te toca el corazón. Deja que Dios te revela lo que Dios te quiere revelar esta noche. Una bendecida semana para Luz María Marina Blanco, para Sara Betancourt, José Bridgewater, para Natalie Mercer y su familia también, para Greta Sánchez, Rosela Stein, Bernadette Damasco y Amarelis de Aset, especialmente para ustedes. Tengo la próxima canción y no voy a decir nada, solamente escuchen la letra. ¡Aleluya! Oh Dios, queremos ser ese pueblo. Cuán bello es el Señor, cuán hermoso es el Señor, cuán bello es el Señor. Hoy le quiero adorar. Cuán bello es el Señor, cuán hermoso es el Señor, cuán bello es el Señor. Hoy le quiero adorar. La belleza de mi Señor nunca se agotará. La hermosura de mi Señor siempre resplandecerá. La belleza de mi Señor nunca se agotará. La hermosura de mi Señor siempre resplandecerá. Ahora vamos a escuchar únicamente a las mujeres cantando cuán bello. Cuán bello es el Señor, cuán hermoso es el Señor, cuán bello es el Señor. Hoy le quiero adorar. Todos los hombres canten conmigo. Cuán bello es el Señor, cuán hermoso es el Señor, cuán bello es el Señor. Hoy le quiero adorar. Todos juntos vamos a declarar su belleza. La belleza de mi Señor nunca se agotará. La hermosura de mi Señor
Vamos a decirle a Él que Él es hermoso. En tu propio cántico empieza a levantar tu voz y decirle: Señor. Bella canción. Cuán bello es el Señor. Y felicitaciones esta noche y muchas felicidades para los cumpleañeros y cumpleañeras de la semana anterior. La semana anterior estaba de cumpleaños Gladys Carrasco, Kiara Richards estaba de cumpleaños, Mamalí también estaba de cumpleaños ayer, Gildrek Molina y Yvonne Martina también estaba de cumpleaños. Muchas felicidades, que Dios les bendiga con muchísimos años más, y para ustedes tengo esta canción. Llegó el quitapena. Vamos a celebrar, que el Señor me dio un gozo, lo que yo quiero es alabar. Vamos a celebrar, que el Señor me dio un gozo, que Él me pone los pies a bailar. A la hermana Toña y en la capital, que el Señor le da un gozo y la fiesta ya va a empezar. Dile a mamá Sara que salga a predicar, que el Señor le da un gozo, que le pone los pies a bailar. Vamos a celebrar, ay caramba, que el Señor me dio un gozo, lo que yo quiero es alabar. Vamos a celebrar, que el Señor me dio un gozo, que me pone los pies a bailar. Me dile a Jorgito, vaya en Nueva York, que este gozo se pega y le alegra su corazón. Es como aspirina, yo lo comprobé, el Señor quita pena, pero no es por vista, es por fe. Vamos a celebrar, te lo digo, que el Señor me dio un gozo, lo que yo quiero es alabar. Vamos a celebrar, que el Señor me dio un gozo, que me pone los pies a bailar. Imagínate un gozo, que te pone los pies a bailar, y repíteme el gozo, lo que yo quiero es alabar, quiero alabar. ¡Hey! Vamos a celebrar, que el Señor me dio un gozo, lo que yo quiero es alabar. Vamos a celebrar, que el Señor me dio un gozo, que Él me pone los pies a bailar. Digo, en el principio hágase la luz, te formó con sus manos y pintó tu cielo de azul. Todos tus cabellos Él ya los contó, y me gozo, porque así de bueno es mi Dios. Vamos a celebrar, caramba, que el Señor me dio un gozo, lo que yo quiero es alabar. Vamos a celebrar, que el Señor me dio un gozo, que me pone los pies a bailar. Imagínate un gozo, que te pone los pies a bailar, y repíteme el gozo, lo que yo quiero es alabar, quiero alabar. ¡Hey!
Una nueva semana con el Señor. Recibe tu bendición y comienza tu nueva semana con música cristiana, oraciones, testimonios, mensajes bíblicos, saludos y mucho más. Todos los lunes de 7 a 9 de la noche, aquí en Radio Comienza un Día Nuevo. Se mueven los dinteles del cielo cuando Él es Jehová, Dios de la creación. Él es Jehová, Dios poderoso. Él es Dios fuerte, la roca eterna. Él es Jehová, tu Dios, tu sanador. Él es el gran yo soy, el Dios de Abraham. Jehová Shalom, el Dios de paz yo soy, el Dios de Israel, su Rey eterno. Él es Jehová, tu Dios, tu sanador. Canta aleluya, canta aleluya, canta aleluya, canta aleluya. Él es Jehová, Dios poderoso. Él es Jehová, tu Dios, tu sanador. Él es tu proveedor, Jehová Jireh, el Dios de salvación, Dios del Mesías, que entre nosotros testificó de él. Él es Jehová, tu Dios, tu sanador. Canta aleluya, canta aleluya, canta aleluya, canta aleluya. Él es Jehová, Dios poderoso. Él es Jehová, tu Dios, tu sanador. Él es Jehová, tu Dios, tu sanador. Él es tu proveedor, Jehová Jireh, el Dios de salvación, Dios del Mesías, que entre nosotros testificó de él. Él es Jehová, tu Dios, tu sanador. Canta aleluya, canta aleluya, canta aleluya, canta aleluya. Él es Jehová, Dios poderoso. Él es Jehová, tu Dios, tu sanador. Canta aleluya, canta aleluya, canta aleluya, canta aleluya. Él es Jehová, Dios poderoso. Él es Jehová, tu Dios, tu sanador. Él es Jehová, tu Dios, tu sanador.
Tremenda canción, amén, aleluya, a Dios sea la gloria. Y el Espíritu de Dios está presente aquí en el estudio de Radio Comienza un Día Nuevo, pero el Espíritu de Dios también está presente en tu casa, o en el lugar donde tú estás esta noche, porque conjuntamente formamos un corazón, un cuerpo esta noche, en adoración a Jehová. Y cuando somos dos o más, el Espíritu de Dios estará siempre presente. Por eso quiero como que hagamos las transmisiones conjuntamente. Usted y yo, usted en su casa, en su trabajo o donde sea que estés, y yo aquí en el estudio hacemos la transmisión juntos y formamos uno de corazón. Por eso le quiero pedir esta noche para que unamos en la próxima canción y que cantamos conjuntamente la canción que viene, y que abres tu corazón. Deja que Dios manifiesta esta noche en tu corazón, porque Dios te quiere tocar, Él te quiere sumergir en su espíritu, Él te quiere hablar a ti, Él te quiere abrir tus ojos, Él te quiere revelar lo que Él tiene para ti. Pues abre tu corazón y conjuntamente vamos a cantar la próxima canción. Y quiero dedicar esta canción también muy especial a la familia Soleyana, a mi hermano Cedric, mi hermana Geralda, a René y Camila, a Shermel y Rojan, Steve y Melanie Alimustar Soleyana, Nigel, Ayeli, Isha. Y la quiero dedicar también muy especial a Hernán y Sandra Trinidad en Alkmaar. Y si usted no conoce la letra, no importa, abre su corazón y deja que Dios se manifiesta esta noche. Decimos Dios. Ayúdame a mirar con tus ojos. Yo quiero sentir con tu corazón. No quiero vivir más siendo insensible. Tanta necesidad con Jesucristo. Ayúdame a mirar con tus ojos. Yo quiero sentir con tu corazón. No quiero vivir más siendo insensible. Tanta necesidad, oh Jesucristo. La paz para mi ciudad, te pido perdón por mi ciudad. Ahora me humillo y busco tu rostro. ¿A quién iré, Señor, sino a ti? Te pido la paz para mi ciudad, te pido perdón por mi ciudad. Ahora me humillo y busco tu rostro. ¿A quién iré, Señor, sino a ti? Ayúdame a mirar con tus ojos. Yo quiero sentir con tu corazón. No quiero vivir más siendo insensible.
la necesidad, oh Jesucristo. Te pido la paz para mi ciudad, te pido perdón por mi ciudad. Ahora me humillo y busco tu rostro. ¿A quién iré, Señor, sino a ti? Oh, te pido la paz para mi ciudad, te pido perdón por mi ciudad. Ahora me humillo y busco tu rostro. ¿A quién iré, Señor, sino a ti? Sí, Dios, ¿a quién iremos, Dios, sino a ti, Señor? Si mi pueblo que invoca mi nombre se humillara, yo su tierra sanaré. Si Dios, danos paz, Señor. Si Dios, te pido perdón por mi ciudad. Ahora me humillo y busco tu rostro. ¿A quién iré? ¿A quién iré? Si no a ti, Señor. Danos paz, Señor. Sana nuestra tierra, Dios. Por mi ciudad. Ahora me humillo y busco tu rostro. ¿A quién iré, Señor, sino a ti? Padre, te agradecemos, Padre, por los corazones que esta noche has tocado, por las almas que fueron salvadas esta noche y que van a ser salvadas esta noche. Oh Padre, te pedimos tu misericordia para las personas que hoy están sufriendo de enfermedad, que las personas que están pasando por situaciones difíciles por la vida, por las personas que están andando en la oscuridad. Oh Señor, tenles la mano y ponlos en tu luz misericordiosa, tu luz de amor. Habla con nosotros, Señor. Revela a nosotros, Señor. En el nombre de Cristo. Amén y amén y amén. Y estoy seguro que esta noche Dios ha tocado corazones. Estoy seguro que Dios ha hablado y ha revelado a ti. Y que has sentido la manifestación de Dios en tu vida. La próxima canción la vamos a dedicar a nuestra gente de Bonaire. La vamos a dedicar a Romana Molina, Farrenia y Yuriyanga, Ronchi y Magali. La vamos a dedicar a Dayan, Dairina y Dairona. La vamos a dedicar también a Cedric Martinson y su familia, y Eric y Mirla Soleán. Especialmente por ustedes tengo esta canción. Rey de Reyes y Señor. ¡Aleluya! La palabra de Dios dice en el Salmo 112, versos 2 y 3. Grandes son las obras de Jehová, buscadas por todos los que las quieren. Gloria y hermosura es su obra, y su justicia permanece para siempre. Honor, adoración, alaba a Jehová. Grandes son sus maravillas. Honor, adoración, alaba a Jehová. Grandes son sus maravillas. Sobre los montes y collados han llamado Shalem. Grande es su hermosura, y al estar en su presencia gozoso danzaré. Al Señor alabaré.
Grandes son sus maravillas, como la adoración alaba a Jehová. Grandes son sus maravillas, sobre los montes y collados a mi amado buscaré. Grande es su hermosura, y al estar en su presencia gozoso danzaré. Al Señor alabaré. Oh moradora, adoración alaba a Jehová. Grandes son sus maravillas, sí. Oh moradora, adoración alaba a Jehová. Grandes son sus maravillas, sobre los montes y collados a mi amado buscaré. Grande es su hermosura, y al estar en su presencia gozoso danzaré. Al Señor alabaré. Oh moradora, adoración alaba a Jehová. Grandes son sus maravillas, oh moradora, adoración alaba a Jehová. Grandes son sus maravillas, sobre los montes y collados a mi amado buscaré. Grande es su hermosura, y al estar en su presencia gozoso danzaré. Al Señor alabaré. Oh moradora, adoración alaba a Jehová. Grandes son sus maravillas, oh moradora, adoración alaba a Jehová. Grandes son sus maravillas, grandes son sus maravillas, grandes son sus maravillas. Grande es Jehová, digno de alabar. Grande es Jehová, digno de alabar. Digno de alabar. Digno de alabar. Tú eres grande, Jehová. Los hombres, conmigo. Tú eres grande, Jehová. Mujeres. Grande es Jehová. Digno de alabar. Oh, grande es Jehová. Digno de alabar. Digno de alabar. Digno de alabar. Los hombres conmigo. Tú eres grande, Jehová. Tú eres grande, Jehová. Oh, tú eres grande, Jehová. Tú eres grande, Jehová. Todos, grande es tu nombre. Tremenda canción, oh morada de Sion. Y bendiciones, una bendecida semana. Le deseamos a Mariela Guerra y su familia en Málaga, tía Viola, Johnny, Irene y la familia completa en Suecia, la familia Santiago, Angelo y Naika Santiago en Almere, la familia Duvale también, mi hermano Gerald, su esposa Judeska, Judrek, Juventley y Judrelis, y también Antonio Herrera y su esposa Adriana, Etlin y Seti La Cruz, y Ivan Felida y su casa. Especialmente para ustedes tengo la próxima canción. Cuán hermoso eres, Jesús, son tus palabras, es tu amor, cuán glorioso eres, Jesús, es tu poder, fue tu cruz la que me salvó. Un momento ahí, ilusión y
Y un feliz semana y bendiciones para mi suegra Ivy Richards, mi suegro Papa Vinclar, Sharaska, Juni su casa, Fernando y Erika, y también para Marcelo, especialmente para ustedes la próxima canción. Y vamos a preparar la mensaje de hoy. Hoy toca turno a siervo de Dios, Antonio Herrera. Tu presencia está aquí. Recibe toda la gloria, Cordero y León, y la alabanza por siempre es suya, gran yo soy. Recibe toda la gloria,
una nueva semana con el Señor. Recibe tu bendición y comienza tu nueva semana con música cristiana, oraciones, testimonios, mensajes bíblicos, saludos y mucho más. Todos los lunes de 7 a 9 de la noche, aquí en Radio Comienza un Día Nuevo. Se mueven los dinteles del cielo. Cuando Buenas tardes a todos, hermanos, que Dios les bendiga. Estamos aquí para celebrar una semana más con el Señor y quiero transmitirles por medio de esta plataforma un mensaje que espero poder llevar a sus corazones en el nombre de Cristo Jesús. Los invito para que piensen y escuchen esta palabra que el Señor nos quiere dar en esta tarde. Yo soy el pastor Antonio y para mí es un privilegio poderles servir a ustedes como instrumento del Señor Jesucristo. Quiero una pequeña introducción a este tema y quiero hablar sobre el tema la seguridad. Un concepto dice que seguridad es el acto y efecto de asegurar algo o a alguien. Seguridad es la cualidad de lo que está seguro y lo opuesto a la inseguridad. Seguridad es el conjunto de las acciones y recursos utilizados para proteger algo o a alguien. Seguridad puede ser el sentimiento de la fuerza interior o de fe en sí mismo, que podemos llamar también como certeza, confianza, firmeza. La seguridad es la fuerza o convicción en los movimientos o en las acciones. Vamos a leer nuestro texto bíblico principal en este tema, y es Mateo capítulo 24, 34, 35. El Evangelio de Mateo 24, del 34 al 35 dice: de cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Tenemos otros tipos de seguridad del cual podemos hablar, como las asistentes sociales, una persona cuya actividad profesional consiste en proteger o ayudar a personas en sus dificultades sociales y personales, etc. Tenemos la seguridad social. La seguridad social es el sistema público de protección de los ciudadanos según lo indique la legislación de los derechos, los deberes y las contribuciones efectuadas normalmente en caso de enfermedad, desempleo, reforma, etc. Vamos a hablar sobre nuestra seguridad esta tarde y quiero hablar sobre el primer punto, sobre la verdadera seguridad. La verdadera seguridad está en las promesas de Dios, naturalmente, que leemos en la palabra, en la Biblia. La Biblia está llena de promesas hechas por Dios. Unas ya fueron cumplidas, otras no se han cumplido. Hay muchas que aún no se han cumplido porque aún no se ha llegado el tiempo. Tenemos la promesa que se cumplió sobre la malvada vida de Jezabel. La Biblia dice que Jezabel es la mujer más mala de la cual habla la Biblia. Segunda de Reyes 9, 33, 37 dice: y él les dijo, echarla abajo, y ellos la echaron, y parte de su sangre salpicó en la pared y en los caballos, y él la atropelló. Entró luego, y después que comió y bebió, dijo: id ahora a ver a aquella maldita sepultada, y sepultadla, pues es hija del rey.
Pero cuando fueron para sepultarla, no hallaron de ella más que la calavera y los pies y las palmas de las manos. Y volvieron y se lo dijeron, y él dijo: esta es la palabra de Dios, la cual él habló por medio de su siervo Elías Tisbita, diciendo: en la heredad de Jezreel comerán los perros las carnes de Jezabel, y el cuerpo de Jezabel será como estiércol sobre la faz de la tierra, en la heredad de Jezreel, de manera que nadie pueda decir: esta es Jezabel. Hermanos, el cráneo, los pies y las manos fue todo lo que quedó de esta mujer malvada. Porque la promesa de Dios es que precisamente en ese momento, la promesa por medio, o sea, la profecía en conclusión, por medio del profeta Elías, es exactamente lo que sucedió y lo que dice Segunda de Reyes. La promesa de Dios dice que ningún poder, dinero, prestigio malvado tendrá un buen final. Habiendo sido guiado por la lujuria y la atracción, el poder, la salud y la fortuna pueden hacer que alguien piense que vivirá para siempre, sin nada que le pueda impedir. Pero la promesa es que todos seremos un día sorprendidos por la muerte, y la verdadera seguridad se revelará en la vida de una persona. El tiempo que toda persona tiene para enderezar el curso de su vida es ahora, antes de que su corazón se endurezca y se aparte de la verdadera seguridad. Queridos oyentes, en nuestro texto anterior vemos el cumplimiento de la profecía de Elías cuando dijo con seguridad que el día de la muerte de Jezabel sería comida por los perros, y se cumplió. Podemos por medio de esta profecía ver la seguridad de el cumplimiento de las promesas de Dios o de las profecías que Dios da por medio de su palabra. Hermanos, al cumplir este mandamiento que Dios nos da, por ejemplo, nos llevará a experimentar la verdadera seguridad de ser los hijos de nuestro Padre Celestial. La verdadera seguridad es saber que Dios protegerá a sus seguidores hasta el fin para que no se desvíen del camino que los lleva al cumplimiento de la promesa de Dios, la salvación, la vida eterna con Cristo Jesús. Esa es la verdadera seguridad, nuestra vida eterna. Esa es la verdadera seguridad de un cristiano, hermanos. Quiero hablar del segundo punto. Quiero hablar sobre evitar la falsedad. Alguien dijo: la falsedad tiene alas y vuela mientras que la verdad sigue arrastrándose. Al punto que las personas se dan cuenta del engaño cuando es demasiado tarde. La falsedad es tan antigua como el árbol del Edén, pero hay tres cosas que complacen al Señor Jesucristo inmensamente. La primera es una lengua que nunca se permita hablar falsedad. La segunda es un individuo que no manche su conciencia por hacer el daño a los demás. Y la tercera es una mente que esté libre del apego y del odio. Vamos a leer en Lucas 17, 26, 29. Lucas 16, 26, 29 dice: como fue en los días de Noé, así también serán los días del Hijo del Hombre. Comían, bebían, se casaban y se daban en casamiento hasta el día en que entró Noé en el arca. Y vino el diluvio y los destruyó a todos. Asimismo como sucedió en los días de Lot, comían, bebían, compraban, vendían, plantaban, edificaban, mas el día en que Lot salió de Sodoma, llovió del cielo fuego y azufre y los destruyó a todos. La vida estará transcurriendo normalmente en el día del regreso del Señor Jesucristo. Y no tendremos ningún aviso previo a su llegada. Todos estaremos ocupados en alguna actividad de nuestras tareas cotidianas, pero muchos serán sorprendidos por no tener la seguridad de la salvación en Cristo. Porque estarán viviendo su vida indiferente a las exigencias de Dios. Este mundo será sorprendido con el regreso del Señor Jesucristo, hermanos. Así como lo fue la generación de Noé en el diluvio y la de Lot con la destrucción de Sodoma y Gomorra por el fuego de la ira de Dios. ¿Por qué fue eso? Por causa de la maldad. Nosotros no sabemos cuándo Jesucristo volverá, pero estamos seguros, los cristianos, de que Él volverá pronto. Eso es, como dice la palabra, todo pasará, mas mi palabra no pasará.
Queridos oyentes, existen sectas y religiones que hablan de fechas sobre el regreso de Jesucristo, pero la verdad nos dice que nadie puede saberlo. Él vendrá como ladrón en la noche. Primera Tesalonicenses 5:1-5. Dice, pero acerca de los tiempos y de las ocasiones no tenéis necesidad, hermanos, de que yo os escriba, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche, que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. Mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas, para que aquel día os sorprenda como ladrón. Porque todos vosotros sois hijos de la luz e hijos del día, no somos de la noche ni de las tinieblas. Amén. Gloria a Dios. Esta es una confirmación. No somos hijos de las tinieblas, somos hijos de la luz. Y esa es nuestra seguridad, mis hermanos, que vivimos para la vida eterna. No importa el día que llegue Jesucristo, nadie puede decir cuándo regresará, pero Él está regresando, y todo lo que vemos últimamente, todo lo que estamos viviendo, todas las incoherencias que vemos en la humanidad, cómo se maneja la sociedad, son señales de los últimos tiempos. Esto puede suceder hoy, mañana, en unos años futuros o en unos siglos, no sabemos, pero lo más importante es estar moral y espiritualmente listos para ese momento. Lo que significa que debemos de tratar de vivir como si el Señor Jesucristo regresara hoy o mañana temprano. Esta es una verdadera seguridad cristiana. Jesucristo nos advierte sobre la falsa seguridad que nos ofrece el mundo actual. Él nos dice que debemos abandonar los valores de esta sociedad inicua actual. Y de esa manera podremos alistarnos para su regreso, que puede suceder en cualquier momento. De repente, y cuando menos lo pensamos, Jesucristo regresará, hermanos. Podemos estar seguros que cuando Él regrese no habrá una segunda oportunidad. Los fieles serán tomados y los infieles serán dejados para atrás, hermano. Lucas 17:30-31. Lucas 17:30-31 dice, así será el día en que el Hijo del Hombre se manifieste. En aquel día, el que esté en la azotea y sus bienes en casa no descienda a tomarlos, y el que esté en el campo asimismo no vuelva atrás. Queridos oyentes, estos versículos nos ayudan a estar más seguros de la verdad y a evitar las falsas enseñanzas con relación a nuestra seguridad cristiana. Quiero terminar este mensaje con un tercer punto que he llamado la fuente de la seguridad. La fuente de seguridad es nuestra relación con Cristo Jesús. Alguien dijo algo que dice, cuando el hombre ama a su mujer, habla mucho de ella y sobre ella. Cuando deja de amarla, él habla mucho con ella, pero de él. Alguien dijo, si yo logro ver más lejos es porque estoy parado sobre los hombros de un gigante. Entonces podemos decir que si yo logro estar más seguro como cristiano es porque creo en las promesas del Señor Jesucristo. Y Jesucristo regresará, hermanos. Eso es una seguridad verdadera, la cual nosotros los cristianos, la Iglesia de Cristo, guardamos en nuestro corazón y estamos esperando el momento de su llegada. Juan 1:34-36. En Juan 1:34-36 dice, y yo le vi, y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. El siguiente día, otra vez estaba Juan y dos de sus discípulos, y mirando a Jesús que andaba por ahí, dijo, he aquí el Cordero de Dios. El trabajo de Juan el Bautista era indicarle al pueblo el Mesías tan esperado. Pero hoy las personas buscan a alguien que les ofrezca más seguridad, que no tiene que ver con la realidad o con la verdad. En un mundo inseguro, perdido en la maldad, pero nuestro trabajo como iglesia, nuestro trabajo como cristianos es mostrarles a esas personas el camino al Señor Jesucristo para que puedan conocer la verdadera seguridad en su vida. La verdadera fuente de la seguridad es el Señor Jesucristo. Los nuevos discípulos usaron algunos títulos para designar a Jesucristo. Ellos le llamaban el Cordero de Dios, otros le decían Rabí, Mesías, Hijo de Dios, el Rey de Israel, etc. A medida que ellos conocían más a Jesucristo, creció más su aprecio y su fuente de seguridad como su pueblo, como el pueblo de Dios, como un pueblo especial. A medida que buscamos más
a Jesucristo, que buscamos hacer su voluntad, que vivimos de acuerdo a sus principios, la fuente de seguridad de nuestras vidas crece. ¿Por qué? Porque el Señor nos confirma cada día y nos da más seguridad. Cuanto más tiempo dediquemos a conocer al Señor Jesucristo, es más probable que nuestra fuente de seguridad cristiana crezca, hermanos. Quiero decir una última frase. Una de las verdades del reino de Dios es que para crecer en seguridad necesitamos vivir diariamente lo que experimentamos en nuestra relación con Dios. No solamente necesitamos hablar de Dios, necesitamos vivir lo que Dios nos ha enseñado, ponerlo en práctica. Muchas personas tienen mucha información de Dios, pero no conocen a Dios. Entonces, hermanos, la verdadera seguridad se encuentra, o la fuente de nuestra seguridad está en conocer a Dios. Una relación personal, no en tener información sobre Dios. Los ateos tienen mucha información sobre Dios. Los sectarios tienen mucha información sobre Dios. Los incrédulos tienen mucha información sobre Dios, pero no conocen a Dios, no creen en Dios, no viven de acuerdo a la voluntad de Dios. Por consiguiente, serán confundidos. Nosotros los cristianos, o si usted no es cristiano, y esta palabra ha tocado su corazón, te invito para que abra su corazón a Cristo, lo deje entrar en tu vida y para que usted experimente esa maravillosa fuente de seguridad que el Señor Jesucristo nos da cada día. Que Dios les bendiga, hermanos. Gracias por su atención, por su sintonía. Pueden continuar con el programa Una Semana con el Señor y nos veremos una próxima vez. Que Dios les bendiga. Su familia
Mucha gente está alarmada. ¿Qué ha pasado? Pregunta. ¿Qué ha pasado en el mundo? Una joven va gritando: mamá. Un esposo va buscando su familia. Unos dicen que una nave mucha gente se llevó, pero escuchen, a lo lejos alguien grita, Cristo vino, y su pueblo se llevó. No hay remedio, no hay salida, es la gran tribulación. Cristo vino, y su pueblo se llevó. No hay remedio, no hay salida, es la gran tribulación. Una nueva semana con el Señor. Recibe tu bendición y comienza tu nueva semana con música cristiana, oraciones, testimonios, mensajes bíblicos, saludos y mucho más. Todos los lunes de 7 a 9 de la noche, aquí en Radio Comienza un Día Nuevo. Se mueven los dinteles del cielo. Cuando Y gracias al hermano Antonio Herrera por la tremenda mensaje de esta semana. Y vamos a continuar con la programación de esta noche. Y la próxima canción la voy a dedicar a nuestra gente de Venezuela. La voy a dedicar a la familia natal en Caracas. Y muy especial para tía Mireya, para María Antonio, para Jessica Benaria en la isla de Margarita, Natalie Flores en Corro. La voy a dedicar también a Adorable Salas, Armando Rincón y Jessy Perrota, y también a Marco y Alejandra van der Linde, especialmente para ustedes. La próxima canción, y espero que les guste. La vida empieza cuando Cristo nos forma, y alma se llena y
problema, yo me aferro a la verdad. Puedo levantar mis manos porque soy un hombre sano, rechazo la enfermedad. Soy hijo de la realeza, soy el linaje escogido, soy ese pueblo adquirido, de eso tengo la certeza. Rechacemos los temores, pues que acaso se te olvida que con Cristo en nuestras vidas somos más que vencedores. Soy hijo de la realeza, soy el linaje escogido, soy ese pueblo adquirido, de eso tengo la certeza. Rechacemos los temores, pues que acaso se te olvida que con Cristo en nuestras vidas somos más que vencedores. Somos más que vencedores, somos más que vencedores. Y estos son los levitas. Hoy la bendición recibo, veo los cielos abiertos. No creo en un Cristo muerto, yo creo en un Cristo vivo. El mal jamás prevalece contra la iglesia e insisto que todo lo puedo en Cristo, Él es quien me fortalece. Soy hijo de la realeza, soy el linaje escogido, soy ese pueblo adquirido, de eso tengo la certeza. Rechacemos los temores, pues que acaso se te olvida que con Cristo en nuestras vidas somos más que vencedores. Soy hijo de la realeza, soy el linaje escogido, alabando al Señor, pueblo adquirido, de eso tengo la certeza. Rechacemos los temores, pues que acaso se te olvida que con Cristo en nuestras vidas somos más que vencedores. Somos más que vencedores, somos más que vencedores. Ante cualquier situación, la palabra está en mi boca. Jesús, mi Señor, mi roca, mi gozo, mi salvación. Y tenemos la victoria porque es un Padre fiel. Cuando creemos en Él es cuando vemos su gloria. Soy hijo de la realeza, soy el linaje escogido, soy ese pueblo adquirido, de eso tengo la certeza. Rechacemos los temores, pues que acaso se te olvida que con Cristo en nuestras vidas somos más que vencedores. Soy hijo de la realeza, soy el linaje escogido, soy ese pueblo adquirido, de eso tengo la certeza. Rechacemos los temores, pues que acaso se te olvida que con Cristo en nuestras vidas somos más que vencedores. Somos más que vencedores, somos más que vencedores. Seguimos alabando, glorificando al Rey de Reyes. ¿Qué le parece si se pone sobre sus pies en esta noche? Vamos a levantarnos para alabar el nombre del Dios Todopoderoso. Dale tus palmas ahí fuerte. En el altar de Dios, en el altar de Dios, el fuego está encendido, el fuego está encendido. En el altar de Dios, en el altar de Dios, en el altar de Dios, el fuego está encendido, el fuego está encendido. En el altar de Dios, nadie lo podrá apagar, nadie lo podrá apagar, porque el fuego del Señor en mi corazón está. Nadie lo podrá apagar, nadie lo podrá apagar, porque el fuego del Señor en mi corazón está. Estarás tú velando como las 10 vírgenes, estarás tú velando. ¿Y qué va a pasar? Dígaselo. Y a medianoche, levante su voz. Y las que estaban apercibidas fueron con él. Y a medianoche llegó el esposo. Y las que estaban apercibidas fueron con él. ¡Cumbia! ¿Cuántos están gozando esta noche? ¿Quién vive? ¡Ya su nombre! ¿Cuántos creen que este avivamiento nunca se apagará? ¡Dale tu grito de guerra! ¡Eso! ¡Copia! Pero cristiana. ¡Ey, ey, ey, ey! ¡Y a su nombre! Vamos a cantarlo juntos.
apagará? Dígaselo. ¿Quién lo apagará? ¿Quién lo apagará? Si el Señor lo ha dado, ¿qué? Permanecerá, permanecerá, permanecerá. Ni las pruebas ni los males nadie lo podrá apagar. Anda fuego permanente, anda fuego celestial. Ni las pruebas ni los males nadie lo podrá apagar. Anda fuego permanente, anda fuego. Con su mano así dígaselo. No vivo yo, mas Cristo vive en mí. Para mí el morir es vivir. Para mí el morir es vivir. Para mí el morir es vivir. Para mí la vida es Cristo. No vivo yo, mas Cristo vive en mí. Para mí el morir es vivir. Para mí el morir es vivir. Para mí el morir es vivir. Para mí la vida es Cristo. Porque más poderoso es el que está en mí y está en ustedes que el que está en este mundo. Con las palmas arriba, lávale al que vive. ¡Ah, ah, 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 ah! Satúrame, Señor. Lléname de ti. Queremos sentir tu presencia esta noche, Espíritu Santo. ¿Y sabe algo? Solo falta un grito de júbilo. ¡Hey! Dígaselo. Satúrame, Señor, con tu espíritu. Yo quiero escucharte. Eso. Satúrame, Señor, con tu espíritu. Satúrame, Señor, con tu espíritu y déjame sentir eso aquí en mi corazón, Señor, y déjame sentir el fuego de tu amor aquí en mi corazón, Señor. ¿Alguien me puede decir que vive? Sí.
Espíritu divino, apodérate de mí. Apodérate, apodérate, apodérate de todo mi ser. Apodérate, apodérate, apodérate de todo mi ser. Espíritu divino, apodérate de mí. Espíritu divino, apodérate de mí. Apodérate, apodérate, apodérate de todo mi ser. 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 Apodérate, de todo mi We're saying, Spirit, come. Spirit, come. Una nueva semana con el Señor. Recibe tu bendición y comienza tu nueva semana con música cristiana, oraciones, testimonios, mensajes bíblicos, saludos y mucho más. Todos los lunes de 7 a 9 de la noche, aquí en Radio Comienza un Día Nuevo. Se mueven los dinteles del cielo cuando Sí, tremenda canción, tremendo corritos en la gaita para nuestra gente de Venezuela. Ya vamos rumbo al final de la transmisión de hoy y hoy le quiero poner su atención en algo muy importante. El 24 de febrero de este año, 2022, Rusia invadió la nación de Ucrania. Para muchos, la invasión de Ucrania por los rusos fue un acontecimiento repentino. A pesar que pudimos ver la invasión desarrollándose frente a nuestros ojos, pudimos ver preparaciones, movimientos de militares y pudimos oír la retórica del presidente, del líder ruso. Pero a pesar de todos esos desarrollos, mayoría gente continuó con su rutina normal. Como en el tiempo de Noé. Noé estaba advirtiendo que algo está por suceder, algo muy grande. Por la gente siguieron con su rutina normal hasta que empezó a llover y vinieron las olas devastadoras. Lo mismo sucede
de nuevo cuando vemos la invasión de Ucrania. La gente siguieron con su rutina normal. Y el 24 de febrero de este año, cuando Rusia invadió a Ucrania, para muchos, fue una sorpresa muy grande. Y lo mismo podemos ver también al comienzo de la Segunda Guerra Mundial y la Primera Guerra Mundial también. Vemos los desarrollos, oímos las advertencias, proseguimos con nuestra rutina diaria normal, como de costumbre, como que nada está por suceder. Y esta noche, la Biblia nos dice que Cristo va a volver. La pregunta no es si Cristo va a volver, porque la Biblia nos dice que es una certeza que Cristo va a regresar. La única pregunta es ¿cuándo? No lo sabemos cuándo. Ni el propio Jesucristo no lo sabe. Como Cristo dice, solo el Padre sabe el momento y la hora en cual Él va a volver. Pero es una certeza que Él va a volver. Y la Biblia nos dice, sean alertas, sean preparados. Y en Lucas capítulo 12, Jesús está hablando con sus discípulos. Y podemos leer en versículo 38 hasta 40. Jesús les dice, dichosos los sirvientes a los que su Señor encuentre preparados, sin importar si llega a la medianoche o de madrugada. Con otra palabra, los sirvientes siempre deben estar alerta por cuando el Señor de la casa regresa. Y luego Jesús dice a sus discípulos, y lo mismo Él está diciendo a ti esta noche. Versículo 39. Dense cuenta de esto, si el dueño de una casa supiera la hora a la cual va a llegar el ladrón, estaría atento para no dejarlo entrar. Y en versículo 40, así ustedes estén siempre preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá cuando menos lo esperen. La pregunta esta noche no es si va a venir, porque es una certeza. El Hijo del Hombre vendrá. Y la pregunta esta noche es, cuando el Hijo del Hombre regresa, cuando Cristo regresa, ¿estarás preparado? Quizás esta noche Dios tocó tu corazón, Dios ha hablado contigo. Sentiste la presencia del Espíritu de Dios en tu casa. Y tu corazón te dice, amigo mío, amiga mía, tú no eres preparado, prepárate. Porque el Hijo del Hombre vendrá. Sea preparado. Y esa noche tú te puedes empezar a prepararte por tomar el primer paso, que es aceptar a Cristo, el Hijo de Dios, el único Hijo de Dios, quien vino aquí al mundo. Dejó su gloria en el cielo para venir aquí, para ser hombre como tú y yo, para sentir lo que nosotros sentimos. Y Él tomó nuestra culpa y fue condenado a la muerte en la cruz, para ti y para mí. Él compró nuestra libertad en la cruz. Y hoy necesitamos estar preparados porque Él vendrá. Si esta noche nunca has tenido un encuentro con Cristo,
O quizás un tiempo tuviste un encuentro con Cristo, pero caíste de tu fe. Perdiste a Cristo en tu vida. Y sin Cristo no tienes una relación con Dios, el Padre Celestial. Esta noche, por primera vez, o quizás por segunda vez, puedes aceptar a Cristo en tu vida, en tu corazón de nuevo. Y deja que Cristo se manifiesta en tu vida. Y prepárate para su venida. Así ustedes estén siempre preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá cuando menos lo esperen. Si Dios tocó tu corazón esta noche, y esta noche quieres llegar a Cristo, quieres tener el encuentro, solo dices esta oración conmigo. Dice: Señor Jesús, vengo ante ti y te pido tu misericordia. Te pido que me perdones y que me laves con tu preciosa sangre. Cámbiame en una nueva creación, por darme una nueva corazón y un nuevo espíritu. Escribe mi nombre en el libro de la vida. Y desde hoy, desde este momento, reconozco tu señorío y tu majestad. Amén y amén. Si has orado conmigo, puedes tomar contacto con nosotros, porque nosotros queremos dar información, queremos guiarte, queremos caminar junto a ti en el camino que Dios abrió para ti esta noche. Gracias por sintonizarnos esta noche. Mañana mi hermano Sere continuará con la transmisión Empapiamiento. Comienza un día nuevo con el Señor. Empieza a las 11 de la mañana, horario local. Aquí en Holanda, en Latinoamérica y el Caribe, será a las 6 de la mañana, porque hemos cambiado de horario. Aquí en Europa, a las 6 de la mañana en Latinoamérica y en el Caribe. Lo que concierne a mí, gracias por sintonizarnos. Muchas bendiciones, una buena semana de victoria. Y que Cristo les bendiga y les llene con su amor en sus corazones. Hasta la próxima semana. Gracias por sintonizar y vamos a terminar con esta canción. Chao, 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 chao. Alístate,
dando vueltas en el aire, danza, locamente para Cristo, grita, canta aleluya a nuestro Dios. Salta, dando vueltas en el aire.